Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a estar viendo cuáles son los posibles motivos por los cuales yo no puedo ingresar un código de mi amigo en Kawaii o porque esa persona que yo invité no puede ingresar mi código de invitación en la aplicación. Así que vamos a empezar. El primer motivo muy común es el proceso de registro. Es decir, como todos sabemos, la aplicación solamente va a pagar o permite que se genere saldo para personas mayores de edad o que tengan sus datos ingresados correctamente. Es decir, que cuando estemos haciendo el registro en la aplicación, por favor coloquemos nuestra verdadera edad, nuestros verdaderos datos, nuestro verdadero teléfono, para que Kawaii no vaya a detectar algún tipo de anomalía en la información y no registra el generar o ingresar códigos de invitación. Otro motivo, otra causa muy común que pudo pasar es que ya antes hayamos tenido la aplicación. Porque ¿qué pasa? Este beneficio solamente es para personas que nosotros hayamos traído nuevas a la aplicación. Si nosotros ya la instalamos antes, o si esa persona, ese amigo ya antes la instaló, así haya sido un solo día, para ver cómo era, para descargar un video, para colocarlo en algún estado, si esa persona ya descargó y tuvo la aplicación en el celular, ya Kawaii no nos va a tomar esa persona como nueva. Por eso cuando abra esa cuenta nueva, la opción de código de invitación pues no va a aparecer porque simplemente no aplica. De la misma manera, si ya tuvimos otra cuenta en el teléfono, es decir, creamos una cuenta vinculada a Gmail y volvemos a cerrar sesión y vamos a abrir una nueva cuenta con Facebook, por ejemplo. Obviamente ya tampoco nos va a aparecer porque ya el ID del teléfono está registrado con Kawaii y ya saben que desde esa cuenta ya ingresamos un código y cuando abramos una nueva cuenta, si sea con otra red social, no nos va a dar esa función, esa posibilidad. Algo que debemos tener en cuenta también, el tiempo de ingreso. Cuando nosotros vamos a empezar a usar la aplicación, vamos a ver que cuando nos muestra esta pantallita de código de invitación de amigo, abajito hay un tiempo que dice tiempo restante 71 horas. Es decir, que si nosotros no colocamos el código en esas primeras 71 horas, digamos, la posibilidad de ingresarlo se nos va a ir y ya no lo vamos a poder volver a hacer. Listo, otro de las cosas que pudo haber pasado es los códigos de invitación. Cuando nuestro amigo utiliza esta función que tiene Kawaii para compartirla directamente desde la aplicación y le genera un enlace de referido, es un enlace de referido de la aplicación. Este enlace va a quedar va a quedar vinculado a esa cuenta de nuestro amigo. Entonces a él no le va a aparecer para ingresar el código de invitación, sino que directamente la aplicación ya sabe que si usó ese enlace es un referido o es un amigo que invitó a esa persona y por eso no le va a dar la opción, pero ya va a estar vinculada directamente. En ese caso, la persona que te invitó o el que invitaste debe esperar que debe estar el pago como pendiente. No está de más decir que si ya ingresaste un código, pues claramente no nos va a poder o no nos va a permitir ingresar un código nuevo. Solamente se puede ingresar un código de invitación por cuenta. Algo muy importante también es las reglas de TikTok. Si se fijan en esta parte, hay una cuenta muy clara que nos dice, nos está indicando por qué mi amigo no puede ingresar mi código de invitación. El mismo Kawaii nos dice, su amigo no debe haber utilizado la aplicación antes, como lo comentábamos ahorita, y su amigo debe registrarse, iniciar sesión y completar todos los datos de vinculación en al menos los 3 días posteriores a la descarga de la aplicación. Listo, así que si ustedes invitan a alguien, es importante que su amigo descargue la aplicación y complete el registro antes de que pasen 3 días para que pueda ingresar el código. Si ustedes no han incumplido ningún tipo digamos, de esas condiciones, es muy importante que lo primero que deben hacer cuando no les aparezca es ir a su perfil en esa parte de arriba a la izquierda donde están las configuraciones y revisar, por ejemplo acá, que su número ya se encuentre vinculado y que ya hayan finalizado totalmente todo el registro de la aplicación. Listo, porque es una de las cosas que nos dice inicialmente. Si nosotros no hemos completado la vinculación de nuestro celular y no hemos terminado con el registro, esa opción no nos va a aparecer y es muy importante que lo hagamos. Listo, alguien por favor que esté ya ingresado y vinculado a su número de teléfono y que hayan ingresado el mensaje que les envía para confirmar. También lo que debemos hacer es borrar el caché. Si ya tenemos vinculado el teléfono, vamos a ir a los ajustes o a las configuraciones de nuestro teléfono. En esta parte, en este buscador, vamos a ir a aplicaciones, vamos a buscar aplicaciones nuevamente, vamos a buscar la aplicación de Kawaii. En esta parte de Kawaii, aquí está, ingresamos.
Y si se fijan, aquí hay una opción que dice almacenamiento. Vamos a ingresar en almacenamiento y la última parte, no en borrar datos, sino en borrar caché. Seleccionamos borrar memoria caché y volvemos a ingresar. Ya con eso es probable que ya nos aparezca. Y si ya tenemos el teléfono registrado, ya borramos el caché de la aplicación, lo único que nos queda es verificar que se encuentre actualizada. Vamos a ir a Kawaii en la Play Store. Vamos a Kawaii, ingresamos a Kawaii y verifiquemos si acá no nos aparece actualizar. Si nos aparece actualizar, vamos a actualizarla e ingresamos a validar. Y si no, o no nos aparece, pues lo que tendremos que hacer es simplemente desinstalar la app y volverla a instalar. Listo, ya con esto nos debe estar habilitada la opción. Si nosotros hacemos estos últimos pasos que les comenté, el registro correcto, vinculación de número de teléfono, borrar caché, actualizar aplicación y desinstalar y volver a instalar, y todavía no nos aparece, es que incumplimos con alguna de las normas que les expliqué antes y que de pronto no sabemos, de pronto lo instalamos antes o esa persona lo instala antes y no se acuerda, o somos menores de edad, o incumplimos alguna de las normas que les comenté antes. Pues básicamente esa es toda la información que tenemos al respecto de esto hasta ahora. Si sale alguna otra novedad o alguna otra información, también es posible que se deba a un error de Kawaii, no estamos exentos de eso, entonces simplemente podemos ir acá a comentarios en soporte. Vamos a acá, si ven acá en la parte de abajo hay un cosito de chat, vamos a ingresar ahí, les comentamos nuestro inconveniente, nos comentamos, ya hicimos el registro, y aún no me aparece la opción para ingresar el código de invitación de mi amigo. Listo, entonces esto es lo que podemos hacer. Espero que les haya servido y les haya sido útil toda la información, y nada, nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.